Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España, al mundo hispano. Escrito está: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos 119, versículo 105. La verdad de Dios explícita, ¿dónde? En el mundo actual, perfectamente. La verdad de Dios, ¿qué es? Palabra viva, palabra que se ejecuta, palabra que está escrita y hecha, por más que un incrédulo diga, no existe, bla, 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 bla. Se ve perfectamente en el mundo actual y es la que se cumple. Por cierto, estamos en el tiempo final de gracia. Hay dispensaciones, tiempo, cada tiempo. Entonces vamos por ahí ya, se preparan los 7 años del gobierno mundial del anticristo y los juicios de Dios a la tierra, y en este tiempo de gracia se está predicando la salvación correctamente. El objetivo número 1, que conozcáis el evangelio correcto de vuestra salvación, que sí te sella con el Espíritu de Cristo y te hace iglesia de Cristo y te hace hijo de Dios. Está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, el objetivo número 1 ya está claro: llevar a las personas a la salvación, no a la religión. Cada prédica diferente, cada prédica peculiar, guiados por el Espíritu de Dios, y te puede desnudar, porque la palabra de Dios te penetra hasta la coyuntura, hasta adentro, te desnuda. Es como si te estuviera hablando, ¿sabes? Entonces, palabra viva, perfectamente. Hasta aquí la intro. Se está predicando el Evangelio de la gracia, uno de los 7 misterios que Jesucristo le revela al apóstol Pablo para este tiempo de gracia, y que todo cristiano salvo ya tiene que saber, o mejor dicho, eres sellado por la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Serán juzgados según mi Evangelio. Oye, la importancia de este Evangelio de la gracia y la fe en la sangre de Cristo, así le llamamos nosotros los cristianos salvos. La importancia de saber que el Evangelio de tu salvación está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, y que no hay otro, y que será juzgado según mi Evangelio, dijo Pablo. Primer misterio, uno de los 7 misterios que saben todos los cristianos salvos. Y los que no saben, como yo no lo sabía, se les predica a los primeros. El primer misterio que te compete saber, el Evangelio de salvación. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál tengo que retener firme? 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Se está predicando en España actualmente este Evangelio? Sí. Nosotros, mi marido y yo, estamos predicando este Evangelio de salvación. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Hasta ahora en Zaragoza, España, no he conocido a alguien que predique este Evangelio de salvación. Hay religiones, como todo. Está la religión, la que predomina en España, que es la católica. Yo no lo he escuchado todavía. Yo le he predicado a monjas. Desde que el Señor me puso aquí en el ministerio, Zaragoza, España, le he predicado a monjas. Todavía no le he predicado a curas, porque los curas no van por la calle, las monjas sí. He predicado a católicos, musulmanes, testigos de Jehová. Bueno, ¿cuántos religiosos he visto por ahí? A la gente de Buda, de no sé qué, espiritualidades, ya sabes, ¿no? Nueva era, todas esas cosas. Bueno, se está predicando actualmente este Evangelio que sí que salva, que es la palabra de verdad, el Evangelio, oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Efesios 1:13. ¿Estás viendo la importancia del Evangelio correcto? Saber dónde está. No cuando te pregunten, no, ¿cómo yo puedo ser salvo? Confiesa con tu boca, lo mandan por ir para allá, pero no le dicen con seguridad. 1 Corintios 15, el 1 al 4, ese es el Evangelio que hay que retener firme y se explica solito. ¿Se está predicando? Sí. ¿Pablo predicó este Evangelio en España? Sí. El mismo Pablo vino a España con este Evangelio que estamos predicando hoy nosotros. El mismo Evangelio de la gracia. ¡Wow! La gloria de Dios. Vamos a leer en Romanos 16, Romanos 15, la obra entre los gentiles. Vamos a comenzar a leer a partir
aquí. A partir del 22, vamos a leer. Por lo cual también he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. Pablo queriendo venir a España, mas ahora no teniendo más lugar en estas partes y teniendo gran deseo de venir a vosotros, qué lindo, hace muchos años, con muchos deseos de venir aquí a España, a los cristianos salvos de aquí de España, que no te decían, yo soy católico de toda la vida, o yo soy de tal, no, cristianos que te decían el evangelio de salvación correctamente. Estos que retenían firme este evangelio que se sigue predicando hoy. Cuando me partiere para España, vendré a vosotros, porque espero que pasando os veré. Pablo, España. Y que seré encaminado por vosotros hacia allá, cuando primero me hubiere en parte saciado de vuestra compañía. Amor, hermandad, hijos de Dios, saciado, anhelando, gran deseo. Pablo anhelaba estar con sus hermanos aquí en España. Qué precioso. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos. ¿Qué santos? ¿Qué santos? Cristianos salvos, con el evangelio de Pablo, primera de Corintios 15, el 1 al 4. No cuando Cristo vino a lo suyo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, es otra cosa. Porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien de hacer cierta colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Acuérdate que Pablo era israelita, pero Pablo, cuando se le entrega este evangelio, no fue a nadie más que a Pedro y le predica el evangelio, y Pedro lo comprendió. A Pablo se le han revelado cosas que los indoctos tuercen a hacer caso, y Pedro comprendió el evangelio de la sangre de Cristo, donde estaba en 1 Corintios 15, 1 al 4. Está claro, porque Pedro le predicaba más a los israelitas, entonces Pablo era más para los gentiles, ¿comprendes? Salvo, cristianos salvo, nosotros. Por eso, ya no hay israelita, nada, sino cuando ya tú crees este evangelio correctamente, sea israelita, sea donde tú seas, ya eres iglesia de Cristo. ¿Comprendes? Aquí, la iglesia en casa, Zaragoza, España. Aquí estaba hablando ahorita de que tenían la iglesia en casa. Para los que dicen, no dejar de congregarse, ¿por qué no me estoy congregando? Porque yo salí de todas esas congregaciones donde no predican el evangelio correcto de salvación. De ahí me sacó Jesucristo mismo, me hizo nacer por la palabra de verdad, nos llevó al evangelista Robert Breaker, al mundo hispano, cristiano salvo, que te predica la doctrina de Romanos a Filemón y a partir de Actos o Hechos 13, como dice esas escrituras, que por cierto tenemos la Valera 1602 purificada, porque al llevarnos al evangelista Robert Breaker y revelarnos el evangelio de salvación, la doctrina sana, y sabes que también el Espíritu Santo acaba de completar la cosa y nos revela la escritura también. Valera 1602 purificada, no esas escrituras corruptas que tuercen y que hacen tanta doctrina y tanto engaño y tanta cosa y cambian, y ya hemos hecho un estudio sobre eso en su día hace mucho, comparando las escrituras, cómo son diabólicas, cómo tuercen, cómo maldicen, cómo blasfeman contra el Señor Jesucristo. Hasta eso Dios permite que los suyos tengan una escritura pura, por lo menos la doctrina está pura, está sana, de Romanos a Filemón, a partir de Actos Hechos 13, el evangelio está intacto. ¿Comprendes? Pues eso. Entonces, aquí dice, bueno, de Jerusalén porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Bueno, así que cuando hubiere concluido esto, cosas que él tenía que hacer antes de venir para acá, y les hubiere sellado este fruto, wow, sellado este fruto, el fruto sellado con el sello.
Por eso la importancia del Evangelio de Salvación. Te repito, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Qué importancia el Evangelio correcto de salvación. Y por eso Pablo dice, serán juzgados según mi Evangelio. ¿El día qué? Del arrebatamiento, el recogimiento de la iglesia de Cristo, que sí que conoce, y se queden aquí todos los religiosos. Ahí serán juzgados y se darán cuenta de lo que estaban predicando ellos. No predicaban la salvación, el Evangelio correcto. Wow, se secciona, y les hubiere sellado este fruto, pasaré por vosotros a España, a sellar más fruto. Aleluya, a ser más cristianos salvos. Y ya sé que cuando viniera a vosotros, vendré en la ¿qué dice? Vendré en la plenitud de la bendición del Evangelio. ¿De quién? De Cristo, del Evangelio de Cristo. De toda en la escritura de Romanos a Filemón se está diciendo que el evangelio que estamos predicando es el evangelio de Cristo, es el evangelio de Dios. El evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Así se le llama, le llamamos nosotros. Pablo decía el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. ¿Ves cómo Pablo vino con este evangelio? 1 Corintios 15, el 1 al 4. Que lo vamos a leer y siempre lo dejo al final de cada prédica. El objetivo número 1 de este ministerio es ese, llevar a las personas ¿a dónde? ¿A qué religión? A la salvación de sus almas, a que sean iglesia de Cristo. Aquí, afuera, donde quiera que están, tienen el sello del Espíritu de Cristo. Son cristianos salvos, porque cristianos hay muchos, pero eres salvo y solamente se puede ser cristiano salvo siendo sellado. ¿Y cómo se puede ser sellado? Reteniendo firme en la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. También se le llama la palabra de verdad y se explica solito, te lo dice. ¡Wow! Ruego, empero hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en vuestras oraciones por mí a Dios. Pablo pidiendo, porque tenía mucho impedimento para venir aquí a España. Qué casualidad. Aquí no hay nada de casualidad. Que yo sea librado de los incrédulos que están en Judea y que este mi servicio para los de Jerusalén sea acepto a los santos. Cuando habla de santos se refiere a cristianos salvos, sellados. Esos son santos. Nosotros para Dios somos santos porque ya nos ve suyos, limpios por la fe en la sangre de Cristo, todo eso. Por eso ante los ojos de Dios los cristianos salvos son santos. Los santos verdaderos ya sabes quiénes son. A los ojos de Dios, aunque los ojos para el mundo seas el impío, peor. Pero a los ojos, aleluya. Para que con gozo venga a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Recreado. Aleluya. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros, con todos vosotros. Amén. ¿Qué te parece? Pablo tenía mucho impedimento para venir aquí a España a predicar el evangelio correcto de salvación. ¿Casualidad? No es casualidad. Hoy en día nosotros tenemos la liberalidad, está escrito, por la distribución de este evangelio. Qué bonito. Así que ves, Pablo predicó el evangelio correcto de nuestra salvación. Y lo vamos a leer ahora mismo, por si tú no sabes dónde está, ni te lo han dicho, ni te has enterado todavía, entérate ya. ¿Cuál es? Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Al 4. ¿Qué dice? Empero declaro, hermanos, empero os declaro, una declaración, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Si te das cuenta, se está refiriendo ¿a quién? A cristianos salvos, que ya están firmes en este evangelio que predicó en España y sigo predicando aquí, predicamos aquí en España. Firmes, no hay otro, este.
Y como dice Pablo, que no cayó en sujeción de otro, ¿no? Para que la verdad del evangelio permanezca en nosotros. Así lo he hecho yo. No he estado en sujeción de otros religiosos que no lo predican, para que la verdad del evangelio permanezca con nosotros. Escrito está. Entonces, y me ha tocado, sí. Me ha tocado pellizco, algún empujón. La gloria de Dios. Pero firme reteniendo el evangelio de salvación, porque los religiosos les da nervio, tienen espíritu, te pellizcan, te acogen las manos, algunos te quieren empujar, porque no tienen la verdad, entonces necesitan hacer esas cosas. Nosotros firme, está bien, pellízcame, pero este evangelio firme no me voy a poner en sujeción a tu mentira, a tu falsedad. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Comprende? Yo no he tenido necesidad de pellizcar ni empujar a nadie, porque yo tengo la verdad del evangelio correcto de salvación. Aquí está. Se explica solito, está declarado, recibiste, estáis firme. Recibimos y estamos firmes. ¿Dónde está el evangelio? 1 Corintios 15, no el 4. Y de aquí no nos movemos. Por el cual asimismo, si retenemos la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, en tu religión, bla, 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 en otra cosa, y trociendo, y bla, bla, y cristiano pero no salvo, y bla, 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 y demás, y demás. ¿Viste qué importante es el 1 y el 2? Te lo dice clarito. Clarito porque nos hace comprender. Y ahora el 3 y el 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo Cristo aquí cuando murió y resucitó en este evangelio que te sella? ¿Quieres verlo? Ahora lo vamos a ver. Vamos a Efesios 1:13 para que, a ver si ya te queda claro. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver cuál es la palabra de verdad que te compete saber y predicar. Si que eres cristiano, ¿no? Lo que tienes que predicar. Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Estás viendo? El 14 pone que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para el avance de su gloria. Es las arras. Tú eres un cristiano que no eres sellado, no tienes arras, no tienes herencia, no vas a ningún sitio, arrebatamiento, recogimiento de Cristo, eso no es para ti. Serás juzgado ese día según mi evangelio, dijo Pablo, te quedarás aquí. ¿Comprende? En el cual esperaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la palabra de verdad que te compete saber? El evangelio de vuestra salvación. Es algo tan sencillo para los sencillos. Y los indoctos, pues, son indoctos y lo tuercen, lo cambian. El evangelio de vuestra salvación. Utilizan, mira que tan pronto haya pasado otro evangelio, pero ¿dónde está? No se lo saben. ¿Dónde? Utilizan versículos para manipular, así como no dejéis de congregarnos como algunos, cuando no es para nosotros la iglesia, nosotros tenemos la iglesia en casa, lo que llevamos este evangelio y la salvación, iglesia en casa, en la calle, cuando voy a predicar, por internet al mundo hispano, todo eso, donde quiera que me paro, soy iglesia de Cristo. Pues eso, el evangelio de vuestra salvación. Comprende que reteniendo firme este evangelio, tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pues ya está. ¿Ves cómo tienes que retenerlo y cuando te pregunten, llevarlos al evangelio, que lo sella, te hace hijo de Dios? ¿Ves qué importancia? Vamos al siguiente paso. ¿Qué fue lo que hizo una vez que comprende que eres sellado, reteniendo el evangelio, la palabra de verdad? Ese te hace hijo de Dios, sellado. Tienes ya la herencia, las arras, todo eso. ¿Qué fue lo que más Cristo hizo? ¿Qué fue lo que tenemos que tener presente? ¿Por qué somos salvos? Reteniendo el evangelio, la palabra de verdad. ¿Y qué fue lo que hizo en el evangelio? Vamos a ver. Romanos 3, 24, 25. 3, 24 y 25. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver. Vamos a ver ahora mismo. Espera. Vale.
Romanos 3. Romanos 3. ¿Qué dice aquí? Ahora viene aquí. ¿Qué dice? Vamos a leer a partir del 23 para que se entienda la condición del hombre. Y cuando digo hombre, digo mujer. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. ¿Puede algún hombre perdonarte pecados? ¿Puede algún hombre tener una sangre tan limpia, tan pura, sin mancha, sin pecado, para perdonar y para limpiarte y hacerte salvo cuando ellos mismos no lo son? Blasfemia. ¿Quién? ¿Qué sangre es la que te hace? La fe en su sangre, la sangre de Cristo, la única limpia, la única que no es corrupta, la única que no ha pecado, la única que no ha mentido, la única que nada, no se ha embarrado en este mundo. Sangre limpia, perfecta, sin mancha, sin contaminación. Sangre de Dios. ¿Qué te parece? ¿Estás comprendiendo ahora mismo? Como tienes una religión en verdad y no tienes salvación, por ejemplo. Estás viendo la seriedad del asunto, de tu alma, tu salvación. Pues sigue con tu religión a ver dónde vas a llegar. Lo siento. Es necesario quedar bien con Dios que con los hombres, porque los hombres no salvan a nadie en ellos mismos. ¿Comprendes? Si tú eres un hombre que estás haciéndote pasar por Dios, perdonando pecados, ya es hora que te arrepientas, y esto va para los curas, ya es tiempo de que te arrepientas de verdad y creas el evangelio correcto y entiendas, ay, por la fe en tu sangre soy salvo, qué necio he sido, perdóname. ¿Ves? Por la fe en la sangre de Cristo usted es salvo. Eso fue lo que hizo en el evangelio, derramó toda su sangre. Dicen que llegó hasta el arca de la alianza que tenían abajo. ¿Qué te parece? Para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Todos los pecados pasados, ya somos justos delante de Dios por la fe en la sangre de Cristo. Reteniendo firme la fe en la sangre de Cristo, el evangelio correcto de vuestra salvación, usted comprendió lo que es la salvación de su alma, usted fue sellado, usted es cristiano salvo, usted es hijo de Dios. Ahora, si tú quieres seguir con tu religión, yo tengo mi religión, adelante, a ver cómo va a acabar, a ver el día que serán juzgados según mi evangelio, a ver dónde tú vas a estar, a ver si Dios te conoce, porque como tú tienes tu religión y a ti te salvan los hombres, pues sigue por ahí entonces. Nosotros es el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. La salvación es cosa de Dios y la religión es cosa de hombre. ¿Comprende? Pues eso. Esto es el entendido entenderá y los que van a hacer serán, y me enardece bastante los engañadores que no predican la salvación. No, nosotros los cristianos salvos nos enardece bastante. A Dios le enardece. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios, la mentira. ¿Comprende? Esto va a ser para los que van a hacer y se acabó. Así que queda claro que Pablo predicó este evangelio en España y seguimos nosotros reteniéndolo firme y predicando el mismo evangelio de la gracia. Tiempo de gracia, que no estamos en Noé, no es cuando Cristo vino a los suyos, en el ministerio del Señor Jesucristo. Es otra cosa, el ministerio que le revela a Pablo, los 7 misterios que somos nosotros la iglesia. Dios mora en nosotros. ¿Cómo puede ser salvo? Con el evangelio de salvación sellado, la fe en la sangre de Cristo. Por eso estamos en la gracia, el evangelio de la gracia y la fe en su sangre. Así le llamamos nosotros. Cuando vengan los 7 años, otra cosa. Dispensaciones. No torcer. No engañar. No mentir. La gloria de Dios. Mujer trabajadora por el evangelio, evangelista. Al mundo hispano en España predicando el evangelio de salvación que Pablo vino a predicar en España. Y seguimos hoy nosotros. Cuando yo me entere que hay uno o una predicando este mismo evangelio, y la fe en la sangre de Cristo y todo eso, yo me uno. Ojalá.
Le he pedido a Dios, pero hasta ahora los religiosos que le he predicado, algunos habrá hecho salvo, pero otros han ido a dar las quejas a su pastor. Ay, mira, esta. Pues nada, sigue con tu pastora, sigue por ahí. ¿Mm? Pero los que han sido salvos, yo sé que han sido, aunque no lo prediquen, pero sé que no es en vano. Sé que sí que han sido salvos y sellados. Este evangelio no es en vano. Maranata de Zaragoza, España. Al final siempre, cada prédica, el objetivo número 1, el evangelio que te sella y te hace hijo de Dios, reteniéndolo firme como se explica solo y por la fe en su sangre, que fue lo que hizo ahí. Punto. El que no te lleve ahí, religión. Religión sin salvación. Así de crudo es esto, así de claro y contundente. Es la escritura, palabra viva. Valera 1602 purificada. La mejor escritura que puedes tener en español. Es una pena, pero debemos ser firmes. Muy firmes en esto. De aquí no, no nos movemos. Y hasta aquí la prédica de hoy.